Hoy lunes 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. Estamos muy contentos entonces de poder compartir con ustedes el día de hoy, aunque quizás un poco tristes, porque Venezuela no logra pasar a la final del Clásico Mundial de Béisbol y no lo superamos, ¿no, Joan? No superamos todavía esto, pero estamos muy contentos y orgullosos del trabajo que hizo nuestra selección de béisbol en esta oportunidad. Como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de 2 horas del mejor programa jurídico del circuito FM Center. Aquí se habla Legal Radio y justamente hoy comparto una coanimación muy importante y ya lo van a escuchar por nosotros. Así que bueno, buenos días para todos los que nos escuchan en cada rincón de Venezuela, así como en otros países donde llega la señal de RQ 910 AM Center, esperando que tengan, como dijimos, un feliz inicio de semana y que logren cada una de esas metas que se han planteado, como todos los lunes, que uno lo intenta hacer todo bien y esperamos que así sea. Estamos listos para compartir con ustedes estos temas de interés ciudadano. Así que damos las gracias también a todo el equipo que hace posible que este programa sea una realidad y en especial a nuestra familia de RQ 910 AM Center La Vallenata, en la dirección general César Javier González, en la gerencia de RQ 910 Alejandro Moreno, en la coordinación Rosmery Llanes, nuestro operador favorito, el consentido del latillo Joángel Herrera, como producción de este espacio @aquí se habla legal, y quien les hablará el día de hoy, Rafael Armando Rodríguez, con certificado de locución número 59673, y con la que está próxima a llegar al estudio, María Angélica Betancourt, con certificado de locución número 59645. Así que sin más preámbulos, debo darle la bienvenida en la coanimación de este programa desde ya, con lo que sería nuestro invitado a la entrevista legal, y porque tenemos en el estudio al grandísimo y queridísimo doctor Joel García. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, Rafael, muy buenos días a toda tu gran sintonía y esperando que, hagámoslo bien en este día. No soy locutor como ustedes, sin embargo, lo que venimos a hablar es de legal y de eso se sé un poquito. Así que nos va a acompañar el doctor Joel García en toda la primera hora del programa del día de hoy, donde iremos conversando un poco de los temas legales que traemos para el día de hoy. Así que con todas las mejores energías y disposición para ayudarlos y escucharlos, así que estamos esperando su llamada a través del número telefónico en cabina, que es el 979-7408, y a través del 0412-031-6628, donde María Angélica en minutos estará ya disponible para contestar todos sus mensajes, o nuestro teléfono 24/7, que es el 0412-582-0292, porque a través de WhatsApp pueden enviarnos su mensajito de voz o su mensaje, que como saben vamos a responder con la mejor recomendación jurídica posible. Anímense a llamar porque Cuéntanos tu caso siempre trae cosas de qué hablar. Para aquellos entonces que no nos siguen aún en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Instagram y en TikTok como @aquí se habla legal, en Facebook con nuestro fanpage de Aquí se habla legal y en Twitter como @se habla legal. Además de eso, les recomendamos seguir la cuenta de nuestra casa, @RQ910 AM Center, para que puedan ponerse al día con los mejores eventos nacionales e internacionales, deportes, noticias y la mejor programación de nuestra casa y de todo el circuito. En esta oportunidad, profe, le cuento que hoy tendremos nuestras 4 secciones. Tendremos actualidad legal, casos insólitos, cuéntanos tu caso y la entrevista legal. Así que para ponerlo más o menos a usted y a la gente que nos escucha como en autos, en lo que vamos a tener entonces en actualidad legal el mejor resumen de noticias de carácter jurídico de la semana pasada. Y vaya, profe, que hemos tenido de todo esta última semana. Y además de algunos temas legales fuera de Venezuela que también son importantes conocer. En la sección de casos insólitos, profe, haremos un resumen del caso conocido en Venezuela como el monstruo de los palos grandes, y justamente en el mes de la mujer, con esta historia que es bastante inspiradora de Linda Loaiza. También tendremos en Cuéntanos tu caso un mensaje seguramente que vamos a seleccionar de tanto de los que nos llegan, y vamos a finalizar el programa ya de lleno con la entrevista legal que será con nuestro amado profesor y hoy coanimador del programa y nuestro episodio, nuestro querido Joel García. Así que no queremos que se despeguen de esta sintonía del día de hoy, porque justamente vamos a ver cómo a través de la historia de casos insólitos, una mujer logra con su valentía llegar a la justicia a niveles fuera de Venezuela y además conseguir la justicia quizás de la propia manera posible después de tantos inconvenientes que hubo. Esto lo hacemos, profe, para contarle un poco
porque a pesar de que está en la historia, de la historia legal en Venezuela, este programa llega a los estudiantes, a las nuevas generaciones, que parece que es muy importante conocer lo que sucede con casos como estos. Igualmente destacamos que el día de ayer, después de 7 años, se realizó el maratón de la CAF de 21 y 42 kilómetros y debemos destacar, Joángel, que la primera mujer que llega a la meta aquí en Caracas ganaría a su vez el primer lugar en América. Sería Magali García, que con 2 horas y 36 minutos con 6 segundos se posiciona como en el primer lugar en toda América en los maratones CAF, que es la mujer venezolana. Así que bueno, ya estamos preparando las nuevas actividades, las nuevas jornadas, así como atentos para recibir luego al programa a las personas que vienen a retirar sus documentos. Y por eso entonces vamos ya a la primera pausa musical del programa y volvemos con mucho más de Aquí se habla Legal Radio. Hola, buenos días. Son las 8:19 de la mañana. Saludos a todos los que se están conectando a esta hora a la frecuencia de RQ 910 y por la web del Circuito Nacional AM y FM Center. El episodio del día de hoy viene cargado de mucha información dirigida a todos aquellos que les gusta vivir el derecho sin necesidad de ser abogado. Rafa, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿qué pasó aquí? Tengo una coanimación con el cumpleañero también del mes, nuestro doctor Joel García, que se encuentra con nosotros desde muy temprano y ya me está acompañando con toda la coanimación, María. Además que bueno, nos dimos cuenta que ese cumpleaños fue bien celebrado, como tiene que ser. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a compartir un poco noticias, Joel, y estamos activos para poder también conocer tus opiniones, pero bueno, la semana pasada nosotros indicamos que el portal web del SAIME estaba fuera de servicio desde ese lunes 13 hasta el viernes 17 de marzo, pero la verdad, Mari, es que no fue así. ¿Ah, no? Justamente desde el mismo martes ya se veía una plataforma completamente distinta, una plataforma renovada que pedía cambios de clave. Te voy a hacer un comentario porque mañana debería sacarme mi cédula renovada a través del nuevo sistema. Ya, pero ¿cómo lo hiciste? Cuéntame, ¿de verdad lo hiciste? Sí, Porque te lo estoy jurando. viendo que están pidiendo constancia de residencia. ¿Cómo Así sacaste es. ¿De dónde la sacaste? Así es, quería explicar un poco que el sistema te va a pedir actualizar las credenciales, es decir, ¿Qué credenciales? es decir, los usuarios y la clave, te va a pedir que la introduzcas nuevamente, que recuperes clave y la hagas con una nueva, con una nueva forma de números, datos, mayúscula y minúscula. Pero eso es para el pasaporte o Para todo o lo es que- para la misma. Porque para- yo tengo un problema, o sea, yo aproveché la tecnología y yo Ajá. llamé al 0800 SAIME Ok. y por primera vez me saqué el pasaporte con una cita telefónica. ¿Hace y cuánto ahora, fue eso? en el 2013. Ah, no, está pero muy imagínate vencido. yo, Ángel. Pero la cosa es Historias que... de la abuela. No, sí, pero la cosa es que no puedo recuperar la clave ni siquiera como perdida porque no tengo asociado ningún correo. Deberías intentarlo porque parece este que... nuevo sistema? Sí, pareciera. Te obliga a todos los usuarios a entrar en recuperación de contraseña. Lo cierto es, Mari... ¿Pero que- dónde recuperas tu contraseña? Ahí mismo te lo manda un Pero, correo tu asociado. celular. Ah, viste, ese es el principal problema. No tengo correo asociado. Ah, bueno, imagínate, Ángel. Bueno, no, imagínate, Si nos media escucha- Venezuela debe estar así, porque es que antes era muy bueno. Tú llamabas 0800 y me daban tu cita. Bueno, puedes intentarlo. Igual te digo algo para los que ya sí tienen su clave y su usuario y en su defecto también tienen su correo asociado. Recuperas clave, Mari, inmediatamente hace la solicitud, te piden muchos datos adicionales que antes no pedían, como con refiere a tus temas personales, con textura, ojos, una dirección ¿Y tú más te pusiste muy exhaustiva. flaco? No, me puse mi peso normal, el peso que tengo, mis 116 Ah, kilos tú pusiste ahí momentáneos. 116 en dieta. En dieta. En revisión. Por reducción. Ajá. Por reducción. Lo cierto es que una vez tú colocas esta información, el sistema te indica de una vez a dónde quieres pedir la cita, en qué horario quieres tenerla. Yo la pedí de esa forma y al final te dicen efectivamente, usted debe consignar para ese día la constancia de residencia. Para el día que vas a la cita. Para el día que vas a la cita. Así ¿Y de que dónde sacas la constancia de residencia? a través de la página del CNE descargas el formato donde indicas todos tus datos, imprimes y luego debes dirigirte al registro civil de donde esté tu domicilio. Es decir, Entonces no es tan automatizado. A ver, hay que ver también el sistema como está comenzando. La carta de residencia pareciera que va a ser un requisito que se va a pedir con más frecuencia ahora, en virtud de que para todo trámite ante el SAIME con tema de cedulación y pasaporte pudieran hacerlo. Lo cierto que para la gente puede entenderlo, la carta de residencia como formato lo obtiene de la página del CNE, descargable, y posteriormente lleva para firma y sello del registrador de su municipio donde usted colocó su dirección. ¿Y que te va a atender seguramente qué día? Bueno, Por no sé. número de terminal de Exacto, cédula. Tienes bueno. que investigar todo eso, porque Sí. si llegas, hay que, mira, vengo a sellar esto y luego te dicen que no. Sin embargo, recordemos que está en un periodo de prueba. Es muy probable que quizás las cosas puedan modificarse de un momento a otro y quizás ya no sea un requisito indispensable para pedirlo. Pero lo cierto es que por ahora vamos en esa vía y pareciera que este nuevo sistema integral de identificación ciudadana va a permitir que tengamos aparentemente mayor rapidez y por lo menos, por lo pronto en mi caso, he podido lograrlo. Vamos a ver cómo se Bueno, no has desarrolla. podido lograrlo.
Cuando sacas la cédula Ay, chilín, bueno, lo logré. verán por las redes, vamos a ver si lo Ajá. logramos. Queremos recordarle, amigos, también los temas de eventos muy especiales en la radio. Tenemos que en el año 2019 el Teatro Teresa Carreño se estremeció con el musical más importante de todos los tiempos. Ahora, en marzo de 2023, vuelve al Teresa Carreño el espectáculo, Mari, más aplaudido de los teatros reconocidos de las grandes capitales del mundo. Millones de personas han sido testigos de ese musical que ahora vuelve a Venezuela. ¿De qué estamos hablando, Mari? De Los Miserables, la pasión infinita por la libertad y la justicia. Los Miserables, el musical, desde el 30 de marzo. Ya están ¿Dónde? disponibles las entradas a través de la plataforma ticketplay.com. Recuerden que es a partir del 30 de marzo en el Teatro Teresa Carreño. Para mayor información, le pedimos que sigan en nuestra cuenta en Instagram, @LosMiserablesVenezuela. Y recuerden que esto es una presentación exclusiva de FM Center. Mira, Rafa, ¿ya declaraste? No, estoy muy nervioso. Me Muy quedan, nervioso, me porque quedan 10 generaste días. mucho. No generé mucho, sino que Facturaste. no me puedo equivocar. Recuerda que tú fuiste la que dijiste que no tenías ni clave, así que cuidado. si No, nos pero escuchas mira, salir. mañana voy a la UCB, hay un operativo mañana, y mañana voy a recuperar todo. Con tu Y voy a llevar churupito. mi ARI y me voy a hacer la inocente a ver si me ayudan ahí. Ah, bueno, imagínate. Ya no puedes llamar al 0800 Saime para ver qué pasa. No, pero ahí debe haber 0800 señal. Bueno, seguro. lo cierto es que tenemos 10 días para que se realice nuestra obligación tributaria con Venezuela y es hacer la declaración y el pago de nuestro impuesto Y sobre es la muy renta. importante, es Ujú. muy importante. Lo hacer piden el pago para de todo impuestos. al final. Para todo, Sí. sí, claro. Lo piden para todo. Ahora, bueno, Mari, es importante, bueno, estaba hablando al principio del programa sobre la pérdida de Venezuela contra Estados Unidos en los cuartos de final. ¿Tuviste el juego? Rafa, no. Bueno, menos mal, porque Pero le ese iba a gran Venezuela slam mató a mucho. cualquiera. Ay, yo Ángel, no me ves así. Profe, vio el juego el sábado. Sí, por supuesto. ¿Qué le pareció? Bueno, bastante emocionante. Lamentablemente, ese gran slam, ya en el octavo inning, Ujú. nos dejó ya muertos, pero sin embargo, Venezuela hizo un gran papel. Sin duda, sin duda. Considero que es una de las mejores actuaciones en los mundiales de béisbol. Y ojalá en el próximo estemos más acoplados, porque esta vez sí vi equipo. Sí, sin No vi duda. estrellas, vi un equipo verdaderamente integrado y lamentablemente no pudimos llegar. Pues, de superar a Estados Unidos hubiésemos estado en la gran final. Solo para un tema de ¿cómo se llama? Para yo saberlo, profe. En el béisbol nacional, ¿usted de qué equipo es? De los gloriosos Leones del Caracas. Por eso que me llamo campeones también, María recientes. Angélica. por eso Bueno, que me yo llamo. voy a seguir siendo de los tiburones, pero si mi jefe me escucha en el circuito, soy de Magallanes, querido jefe. Queremos destacar como noticia importante un tiroteo en Miami Beach, Mari, en plena celebración del receso de primavera, dejó al menos un muerto y un herido, según el departamento de policía local. El hecho ocurrió el viernes por la noche y ya se está observando que inician toques de queda en las noches desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Tú puedes creer esto? En Estados Unidos. Bueno, en el mundo entero hay que tomar medidas de previsión cuando ocurre un evento inesperado, ¿no? Y asimismo, de temas internacionales, al menos 12 muertos, un herido y daños en edificaciones dejó un sismo de magnitud 6.5 que sacudió al Ecuador y alcanzó su vecino país, Perú, según un balance oficial. Tú no tuviste los videos que han estado circulando justamente del momento de eso. También recordamos como tema internacional jurídico que el principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos pareciera ser arrestado el próximo martes, es decir, el día de mañana. Y para eso, bueno, Donald Trump ha enviado un mensaje muy claro para convocar protestas frente a esto. Recuerda que bueno, hay unas investigaciones importantes que se realizan en su contra. Por lo en que el- dijo Alicia Machado. No. No, María Ah, Angélica. ok. Por parte del fiscal del distrito del Manhattan. Y bueno, obviamente pareciera que puede ser importante las noticias, en este caso en los Estados Unidos. No sé si te enteraste, yo Ángel, tú que eres muy rumbero y que vas a hacer DJ por todos lados, al menos 10 personas fueron detenidas el pasado domingo en la discoteca Quinta Bar en Las No Mercedes. digas dónde. Porque si la noticia dice que es en la Quinta Bar, ni que fuera que No, Rafa, eso no importa. ¿Por qué presun- estaban haciendo? bueno, por presuntamente distribución y consumo de sustancias estupefacientes. Ah, lo que llaman las rumbas de los desacatados. Bueno, exactamente. Que a esa sí no va yo, Ángel. Yo sé que él no va para ese tipo de No va rumba. para ese tipo de fiesta. No va. Así que amigos, sin más preámbulos, vamos entonces antes de la primera sección del programa con publicidad. Llegó la hora de reconocer el trabajo de El Colono, @ColonoBrand, la manzanita venezolana que conquista los Estados Unidos, de producción nacional y que está acaparando la atención de todos con su exportación desde Cumaná para América. Si quieres conocer más sobre lo que hablamos, visita la cuenta de @ColonoBrand, porque Colono Brand por siempre es la manzanita de los abogados.
Actualidad legal. La primera noticia de actualidad legal es muy importante porque creo que está como una noticia en desarrollo y hay que ser, profe, todos muy responsables. No, y aprovechando que nuestro invitado es penalista. Sí es. Y muy responsables, profe, porque evidentemente está en desarrollo y van saliendo noticias oficiales y extraoficiales y debemos ser muy cuidadosos con esto. ¿Por qué? Porque con la captura de 3 jueces penales, la noche del viernes 17 de marzo, se inició una operación que denominan Guerra contra la Corrupción y fue anunciada el día jueves a través de un comunicado difundido en redes sociales por la Policía Nacional contra la Corrupción. Y en este caso, la primera que pudimos escuchar como firmado, que es que un magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia y jefe de la Justicia Penal en Caracas, encabeza esta lista, Mari. Entonces, aún sigue siendo bastante la información difusa y no oficial, porque pareciera que están por todos lados y debemos ser muy responsables en el momento de transmitir la información. Lo que sí fue confirmado es que se produjo la detención de Cristóbal Cornieles, que es jurista especializado en protección social y corredactor de leyes como la que protege a los niños, niñas y adolescentes. En enero de 2021, Mari se convirtió en consultor jurídico de la Asamblea Nacional y en el 2017 se juramentó como asesor de la Asamblea Constituyente. En abril del 2022, con la reestructuración del TCJ y la designación de nuevos magistrados, Cornieles fue incorporado como el primer suplente de la Sala Constitucional, mientras que en octubre de ese mismo año, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia pública y notoriamente lo juramentó como presidente del Circuito Judicial Penal. Entonces, bueno, el más importante centro de decisiones judiciales del país en materia penal, como es este circuito, tanto por el volumen como por el impacto social que tiene, en este momento tiene a su detención de su presidente del circuito, pues. Bueno, me imagino que ya hoy nombrarán un nuevo presidente, tiene que ser algo expedito. ¿Qué opina, profe, de esto, que ha sido bastante complicado? Sí, desde el día sábado, y más que todo ayer, domingo, vimos que por las redes se manejó la información que el expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, el doctor Cornieles, asimismo el juez cuarto con competencia en terrorismo de control, Maximino Márquez García, habían sido detenidos, al igual que un diputado también y hay un juez del Estado, Falcón. Hay que ser cuidadoso con ellos, sin embargo ya hay una información de carácter oficial por parte del Canal del Estado, la pude ver el día de ayer. Sin embargo, los pormenores del por qué fueron aprendidos ellos. Sabemos que hablan de corrupción, los casos en detalle no lo sabemos. Sin embargo, hay que recordar que Cornieles es primer suplente de la Sala Constitucional y debería abrirse un antejuicio de mérito para poder así juzgarlo, ¿no? Eso debería ser que la Sala Plena se pronuncie sobre ello y ya veremos si lo van a hacer. En cuanto al juez de control, bueno, lo conozco bastante bien por el ejercicio profesional y es una de las personas que ojalá se le respete el debido proceso, que él muy bien sabe a qué nos referimos cuando decimos que se le respete, porque él era un juez que era poco respetuoso de ello. Así mismo, es noticia en desarrollo, amiga. Total. Seguimos con Bueno, siguiente te noticia. cuento, Rafa, que Panamá sepulta a migrantes fallecidos que nadie reclamó tras una travesía fatal hacia Estados Unidos. Bajo un sol abrasador y la mirada de medio centenar de personas, los autos de la Fiscalía con los restos de 13 migrantes muertos hace un mes en un accidente de autobús en Panamá avanzaron lentamente hasta el fondo del cementerio. Terribles políticas que también siguen ocurriendo en el tema migratorio, bastante complicado, sí. Imagínate, ¿sabes? Estas personas no tienen formalmente la posibilidad de que sean reconocidas por sus familiares. Sí. Con el aumento de denuncias por el uso de escolapina, burundanga, la ciudadanía está en alerta, Mari, sobre acciones delictivas que ponen en riesgo la vida de muchos caraqueños, sobre todo adultos mayores y mujeres solitarias, según indican los expertos. El criminólogo y abogado también penalista Luis Izquiel expresó que en estos casos se reportan con mayor frecuencia en centros comerciales como el Sambil de Chacao, el Recreo y el San Ignacio. De hecho, Leonardo Villalobos en sus redes sociales estuvo indicando que también fue víctima de esto. Y ¿pero recientemente o hace mucho tiempo? Recientemente, hace como 2 semanas indicó que justamente en el San Ignacio lo abordaron, le dieron la mano y apenas le dieron la mano empezó a desvanecerse. Claro, y es muy difícil porque es una figura pública. Cualquier persona, bueno, como Joel, cualquiera te quiere venir a abrazar. ¿Tú te dejas, Joel? Sí, el problema está que tú no sabes, porque en verdad tantos estudiantes que uno ha tenido en la vida, uno no sabe con qué intención y cómo hace para evitar. Claro, claro.
En este tipo de delitos, Mari, tiene como objetivo robar a la víctima, quien queda en un estado vulnerable y de fácil manipulación. Isquiel comentó que hay otro fin delictivo con relación al acoso sexual, razón por la cual el uso de esta droga es común en los bares, restaurantes y discotecas. Y cuando se trata de situaciones como esta, el criminal vierte la droga en trago de la víctima, lo cual ocasiona síntomas muy fuertes. En estos casos no se reportan en su mayoría porque ni las víctimas, Mari, ni los testigos recuerdan lo que pasó. Claro. Y por eso es muy importante que estemos claros de que si esto ya se vuelve una tendencia, que siempre venimos como arrastrando de otros países, hay que tener mucho cuidado en casa con los adolescentes, advertirles que eso siempre es la ley de vida, no deberías aceptar nada. Creo que todos los programas les recordamos a los padres, es importantísimo que conversen con sus hijos sobre todos los temas que puedan abordar. Claro, claro. Así que ese es el mensaje principal de esta noticia. ¿Qué más me tienes por ahí, Mari? Bueno, Rafa, te cuento que la Corte Segunda de la Sala de Cuestiones Preliminares Segunda de la Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de detención contra 2 personas en el contexto de la situación en Ucrania, el señor Vladimir Putin y la señora María Leyes Kaldenova-Belov. Bueno, resulta que, sin darle más cobertura a la noticia de lo que ya viene ocurriendo, eso es lo que se desarrolla actualmente en la Corte. Uno de los motivos principales es que los crímenes que se habrían cometido en el territorio ocupado por Ucrania, al menos desde el 24 de febrero de 2022, y para la Corte existen motivos suficientes para hacerlos responsables penalmente a un título individual de estos crímenes mencionados. Claro, es relacionado con el tema de Ucrania, pero no tiene un antecedente, no, es por eso. Exacto, solamente. Por eso es solamente que no vamos a entrar en mucho, más detalles. En muchos detalles. Otra noticia importante es que una jovencita de apenas 19 años fue detenida en la avenida principal de la Urdaneta, en Caracas, por captar a los menores de edad para que fueran explotadas sexualmente. Así lo informó el director del 6CPC Duras Rico, señalando que Dioreski y Alejandra Toro Useche se encargaba de captar a niñas y jóvenes a fin de, bajo engaño, llevarlas a diferentes hoteles de Caracas donde eran ofrecidas a diversos hombres para que abusaran de ellas. Se pudo conocer que Useche, al momento de su captura, fueron rescatadas con ella 2 jóvenes de 15 años que instantes previos habrían sostenido un encuentro íntimo con un sujeto identificado como Frank. Él mismo también está buscado por las autoridades. Creo que vamos más de lo mismo. El mensaje siempre va a ser que este tipo de cosas sean como una experiencia previa para poder desde casa advertir los riesgos que corren nuestros adolescentes y nuestros hijos en la calle. Y no solamente eso, ¿por qué dejar a tus adolescentes solos tanto tiempo en la calle? ¿Qué hace un adolescente tanto tiempo en la calle en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente? Sí, profe, ¿qué consejo? O sea, ¿qué consejo a nivel penal o sí, a nivel penal podemos dar en estos casos que ya se están viendo como que son rutinarios? En el caso de adolescentes, el problema está que un adolescente, y todos fuimos adolescentes, sabemos que nos queremos comer el mundo, hacemos poco caso a las recomendaciones de los padres. Importante es que por ser adolescente, adolecemos de mucho conocimiento y somos muy atrevidos. Claro. Sin embargo, hay que hacerlo a temprana edad. Hay que hablar cuando niños para que ese adolescente se desenvuelva mejor. Si vamos a hablar cuando es un adolescente, es casi nulo lo que podamos hacer allí. Entonces hay que desde la niñez enseñarle lo que se debe y no se debe hacer, para que ese adolescente ya una vez tenga criterios para no hacer o caer en manos de personas inescrupulosas como esta. Yo te voy a decir algo, Mari. Yo creo que aquí hay un tema importante que aclarar con la audiencia, porque los niños y adolescentes de nuestra era ya vienen con algo previo que nosotros no tuvimos, que éramos... Claro, internet. Y obviamente creo que hay que hablarles claro, o sea, es decir, yo creo que no hay que estar dando mucho prejuicio al asunto, ni tener mucho cuidado. No, hay que No hablarles solamente claro. eso, sino que en muchas ocasiones los padres nos abordamos de muchísimas responsabilidades y los dejamos gran espacio de tiempo solos o en lugares solos, con quizás al cuidado de otras personas o en el mismo colegio. Tienes que siempre estar abierto a decirle a tu hijo, mira, habla conmigo, yo soy tu mejor amigo. Y de lo que sea tengo que comentarlo, es decir, y hablarlo con mucha franqueza. Esto está pasando en Venezuela, está pasando en Caracas. Está pasando en el mundo entero. Sin duda, pero bueno, está pasando y deben prepararlos para los supuestos en que ellos puedan ser o víctimas de ellos o en su defecto saber de un caso similar para poderlo denunciar a tiempo. Esto hay que hablarlo con mucha franqueza en familia. Pero bueno, amigos, hemos terminado la primera parte de la actualidad legal. Vamos con un segundo corte musical del programa y volvemos con un poquito más de resumen en lo que ustedes disfrutan todos los lunes en la mañana. Aquí se habla Legal Radio. Actualidad legal.
8:42 de la mañana y seguimos con más de Quisiera Legal Radio. Queremos recordarle que nuestro número se encuentra activo, es el 0412-5820292 para que pueda plantearnos su caso en vivo, formalmente. Y, así es, Rafa. ajá, ¿qué más Te tenemos cuento de que noticias? el condenado a muerte más longevo del mundo tendrá un nuevo juicio. Wow. Un tribunal japonés ordenó el lunes 13 de marzo la revisión del proceso de un hombre de 87 años, considerado como el condenado que lleva más tiempo en el corredor de la muerte en el mundo, casi 60 años después de su sentencia por asesinato. Los abogados de Iwao Hakamada salieron el lunes de la Alta Corte de Tokio tras una breve audiencia con los carteles que reclamaban un juicio Un nuevo. nuevo juicio nuevo. Seguramente una protesta donde tenían los carteles colocando Ajá. que solicitaban un nuevo juicio. Han esperado durante 57 años y llegó. Bueno, Joel, tú has esperado mucho tiempo también, ¿verdad? Sí, pero no tanto como eso. ¿Tú crees que pudiera pasarte 50 años esperando algo, tal vez? No. ¿Renunciarías? Claro, por supuesto. Es muy duro, es muy duro. Pero bueno, es un caso emblemático justamente para la justicia internacional. Joel, ¿cuánto es lo máximo que has esperado? Tengo una persona ahorita detenida que tiene más de 5 años. Esperando. Todavía no hemos culminado el juicio. Qué terrible. En ¿no? fase de juicio. Estamos, en fase de juicio tenemos casi 3 años, pero ya lleva 5 años detenido. ¿Y el delito cuál es? Que tendría como la pena de cuánto. Tiene muchos delitos, tiene traición a la patria, terrorismo, porte ilícito de armas, usurpación de funciones, muchos delitos. Sí, Claro. no hay ninguna medida para él. No hay. A pesar de que el código establece que 2 años sin juicio decae la medida, fue solicitada y tampoco el tribunal se ha pronunciado. Dios mío, Dios mío. Como siguiente noticia, Mario, tenemos que funcionarios de Polisucre, adscrito a la estación de Petare, detuvieron a un sujeto identificado como José Arteaga, de 62 años, luego de haber sido denunciado por una mujer que lo veía en una actitud sospechosa con 2 niños de condición especial. Al ser abordados por los oficiales, pudieron confirmar que los niños de 9 y 10 años de edad no tenían ningún vínculo con el sospechoso. Arteaga fue verificado en el CIPOL, que es el Sistema de Información Policial, y arrojó que estaba solicitado tras haberse escapado de la cárcel y presentaba registros policiales por robo, hurto y otros delitos. Al hablar con los niños, indica nota de prensa, este explica lo que hacía con el señor, que se desnudaba y jugaban. Iniciaron las averiguaciones ya que encontraban un caso de presunto abuso sexual. Tras averiguaciones también detuvieron, y aquí el punto es importante de la noticia, detuvieron también a la abuela de los niños, identificada como Marlene Díaz, ya que la mujer parecía que le entregaba a ambos niños a este sujeto a cambio de dinero y comida. Terrible. Y por este caso también están buscando a otra persona, presuntamente están involucrada en el caso. Y a los padres de estos niños que también los tienen que buscar donde Que estén. seguramente no están en Venezuela, Mari. ¿Qué es lo que suele pasar? Los niños dejados con los familiares de mayor edad, con los abuelos, y los abuelos por necesidad realizan un tipo de cosas como esta que son incuestionables, es decir, que no tienen ningún tipo de perdón, pero que suceden. Creo yo que el tema de nosotros, al momento de destacarlo acá, es porque es algo que sí sucede. No, y hemos destacado este tipo de noticias últimamente porque el llamado de nosotros es a aquellos padres que no están pendientes de sus hijos. Así mismo Las es. consecuencias son irreparables. Rafa, hay una noticia buenísima. Y con Joel García presente. Sí, qué fino. Ok. Bueno, vamos a ver qué piensa Joel. Joel, ¿sabías que el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de la norma preconstitucional del Código Orgánico de Justicia Militar? La Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República anuló, a solicitud del Defensor del Pueblo, ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, la disposición contenida en el único parte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, por carecer de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar. Así es. La referida norma, cuya existencia fue cuestionada por organismos internacionales, imponía la pena de 1 a 3 años de prisión al militar que cometiera actos sexuales contra natura, sin definir qué debe entenderse por tales actos, cuando los principios constitucionales de taxatividad y legalidad penal exigen que la descripción de los delitos sea clara, precisa, para tratar de evitar investigaciones y procesos con sanciones al margen de lo que quiso decir el legislador. ¿Qué opinas de esta noticia, Joel? Bueno, aplaudo, saludo esa decisión. Sin embargo, ese Código Orgánico de Justicia Militar es muy vetusto.
Ajá. Y las reformas que se han hecho son muy, pero muy efímeras, cuando ese código ya debería ser reformado totalmente. En ese código encontramos figuras que coliden con el Código Orgánico Procesal Penal. Encontramos esa figura de las relaciones contra natura, un término bastante ambiguo, y estuvo allí hasta hace poquito, imagínense, en el siglo XXI, y es ahora cuando se establece la nulidad de esa parte, de ese artículo. Por supuesto que entendemos que lo que buscaba era atacar la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas, pero el término que utilizaba, el tipo penal, y como bien tú lo dijiste, el principio penal tiene que decir que la conducta tiene que estar bien descrita para que no se interprete de otra forma. Decía que relaciones contra natura, y relación contra natura ahí puede caber cualquier cosa, ¿no? Claro. Cualquiera, lo que tú Doctor, te puedas imaginar. Doctor Joel, para quienes nos escuchan, ¿puede ocurrir la confusión entre el tema de la justicia penal militar o el tema militar y el tema constitucional? Porque la sala, aún siendo materia especial, es quien revisa? ¿Por qué? Para que nuestra audiencia sepa el motivo por el cual es la sala constitucional quien dicta la reforma. El máximo tribunal del país es el Tribunal Supremo de Justicia. La justicia militar o la jurisdicción militar está adscrita precisamente también a ese sistema de justicia del Tribunal Supremo de Justicia. La justicia militar es solamente competente para los delitos de naturaleza militar y para juzgar a los militares, porque ellos son de obediencia, son jerarquizados, son subordinados, y en delitos que estén involucrados en crímenes de guerra como tal. Exactamente. Sin embargo, aquí se ha utilizado o mal utilizado la justicia militar, se le ha puesto coto a ello, pero la justicia militar, en mi opinión, debería desaparecer. La justicia militar debería ser en tiempos de guerra nada más, porque los militares son personas como cualquier otra que cometen delitos, y en tiempos de paz serían los tribunales ordinarios quienes deberían de juzgar. Y si por criterios X la justicia militar debería prevalecer, debería estar conformado por jueces civiles y quizás uno militar, porque los militares tienen subordinación, obediencia, y siempre un militar va a tener un superior jerárquico. Y cuando una persona tiene superiores jerárquicos, está sometido a cumplir órdenes. Por eso es que yo digo, deberían ser civiles, quizás con un militar, pero la justicia militar debe ser en tiempos de guerra nada más. Profe, ¿cómo es en otros países? Wow. ¿En otros países también existen jurisdicciones especiales que están latentemente activas o es especiales en casos nada más de guerra? No, generalmente es cuando es en casos de tiempos de guerra o única y exclusivamente un código muy bien determinado cuáles son los delitos militares. Aquí Exacto. Se presta confusión. Sí, claro. Muchísima confusión, porque si lees, hay tipo penal de hurto en el Código Orgánico de Justicia Militar. ¿Y cuál es la pena más favorable? ¿La del Código Militar o si hurto o sería más bien un tema más asociado al derecho administrativo como tal? ¿Por qué? Claro, porque es un funcionario. Bueno, claro, sí, eso funciona. Claro, pues. ajá. Sí, pero en la parte penal, el principio es que la ley más favorable. Sin embargo, en Venezuela eso se ha naturalizado también. Claro. Si usted lee la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, dice que si está contemplado en diferentes instrumentos jurídicos, que hay que aplicar la que mayor pena tenga. Eso es contrario a los principios generales del derecho. Sin embargo, cuestiones de habría que esperar. Nunca había visto la visual y estoy súper de acuerdo con el profesor. Jamás a mi cabeza hubiera pensado ser tan radical de esa manera, en el sentido de que efectivamente en un país que está en paz no debería ser aplicada una jurisdicción especial como esta. Como última noticia, Mari, queremos destacar, y esto es importante porque nos afecta un poco a nuestra casa de estudio, es que denuncian que joven fue secuestrada, violada y abandonada en la UCB, y por eso los estudiantes llaman al día de hoy a las 10 de la mañana en Tierra de Nadie para hacer una protesta cívica al respecto. Activistas, estudiantes y miembros de la sociedad civil convocaron a esa protesta el día de hoy, y esto después de que se conociera que una joven habría sido violada a plena luz del día en las instalaciones de la casa de estudio. La secretaria de Reivindicaciones de Antropología de la UCB, Ana Belén Bello, indicó que la gravedad de la denuncia sería resguardada la identidad de la víctima.
Y el llamado para nosotros en este momento es, Mari, que hemos sido testigos de los cambios y evoluciones que ha tenido la universidad después de la pandemia, que son como positivos. Vemos una universidad un poco más activa y más con mucha más vida. Es que, bueno, tengan que ser responsables justamente de la seguridad de todos los estudiantes que están allí, ¿no? Sí, bueno, es un tema muy complejo, Rafa. El tema de la seguridad es un tema que siempre se ha desbordado en la universidad. Nunca ha llegado quizás ese director de seguridad que ha podido ejecutar, porque es muy difícil ejecutar sin presupuesto. Yo te voy a decir, Mari, a mí me parece que tampoco debe existir la autonomía medias tintas. Y yo creo que ahí es importante. La autonomía Pero como es autonomía medias tintas sin plata. No, exacto. Pero por un lado tienes un presupuesto para mejorar la infraestructura, pero a la vez no lo quieres, pero sí lo quieres, pero sí entras, pero no entras, pero puedes intervenir o no. Y eso es importante. ¿Qué opinas tú, Joel, de este punto? Que también es profe de la UCB. Obviamente. Sí, mire, el tema de la seguridad dentro de la Universidad Central de Venezuela ha dado para mucho. Recordemos aquel capítulo donde la universidad quiso cerrar sus puertas, controlar el acceso, y es precisamente el Estado quien se opuso a que ello fuera así. Y trabajadores, porque recuerdo que también. Exactamente. Mientras estemos al libre tránsito, estamos expuestos a que ahí suceda. Cuando vemos las instalaciones de la UCB se han deteriorado también porque ahí se permite el acceso a cualquier persona. Entonces, ¿cómo se puede controlar eso? Es muy difícil teniendo acceso libre, porque en ninguna otra casa de estudios es así. Sin embargo, en la UCB, mire, ha sido cuesta arriba tratar de implementar los mecanismos para controlar por lo menos el acceso allí. Mira, Rafa, quiero hacer una mención especial. Saludos a Elmer y a Ari, que me están escuchando desde Brasil. Nos escuchan el día de hoy, venezolanos en Brasil. Saludos venezolanos en Brasil y a todos los que nos escuchan por la frecuencia RQ 910. Yo, Ángel, ¿con qué vamos ahora? Casos insólitos. Bueno, en el mes de la mujer y donde la impunidad hace estragos con ellas, porque efectivamente pareciera que la impunidad es lo que genera más violencia desmedida, traemos la cronología del caso de Linda Loaiza. Nos parece una lucha de 17 años por obtener justicia y este es el primer caso en que la Corte Interamericana, y esto sí es importante porque es un tema jurídico, es el primer caso en donde la Corte Interamericana responsabiliza a un Estado pero por violaciones a los derechos humanos cometidos por un particular. Y debemos recordar que la Corte siempre, las violaciones de derechos humanos siempre ocurren por los gobiernos o los estados. Es el Estado quien ejerce el delito, o sea, quien es el titular de la acción en esos casos. Sin embargo, esto es un caso bastante largo y queremos traerlo para la historia a los estudiantes a los fines de que puedan investigar un poco más allá de lo que hablemos hoy. De hecho, sobre esto ya se escribió un libro por parte de su propia víctima y creemos que es importante para poder tomar una posición más allá de comentarios, es dar un resumen de lo que el caso insólito de hoy se refiere al monstruo de los palos grandes. Así es, Rafa. Nuestro caso insólito de hoy es el caso del monstruo de los palos grandes. Vamos a hacer una cronología de la lucha de una mujer por obtener justicia. ¿Por qué? Bueno, porque primero estuvo secuestrada desde el 27 de marzo de 2001. Tenía 18 años. Durante casi 4 meses permaneció encerrada y amordazada en un apartamento de la urbanización El Rosal, Caracas. Fue víctima de torturas físicas, psicológicas y amenaza de muerte con abuso sexual. El 19 de julio de 2001, aprovechando que ese día Luis Carrera Almoina, su captor, no la amordazó y la dejó en el apartamento, gritó pidiendo auxilio. Los vecinos la escucharon y llamaron a miembros de la policía del municipio de Chacao, quienes la rescataron. Permaneció más de 6 meses hospitalizada. Mari debió someterse a 15 intervenciones. De acuerdo a los informes médicos, sufrió, entre otras lesiones, de fractura de maxilar, destrozo de labio y oreja, rotura de costillas, desviación ocular, cercenamiento de pezones, desgarres, quemaduras, en fin, sufrió triple fractura inclusive de mandíbula. Bueno, Rafa, te cuento que el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, estereotipos e incluso destrucción de evidencia. Linda Loaiza acusó directamente a Luis Carrera Almoina, quien fue detenido, fue acusado por los delitos de homicidio frustrado, violación, privación de libertad y tortura. Durante su secuestro, la hermana de Linda Loaiza denunció su desaparición, pero su caso fue desestimado por las autoridades policiales que alegaron que eran problemas de pareja y se negaron a intervenir. López ha declarado que su captor era informado de las denuncias y era más violento cuando esto ocurría. Así es, Rafa.
Después de haber estado recluido unos meses en Yare, el 7 de noviembre de 2001, el Tribunal 18 de Control de la Área Metropolitana de Caracas otorgó una medida cautelar de casa por cárcel bajo custodia policial. En agosto de 2004, y ante el retrato procesal de Linda Loaiza, hizo una huelga de hambre ante el Tribunal Supremo de Justicia por 13 días continuos. ¿Tú recuerdas eso, Rafa? Sí, claro. Porque antes lo podíamos ver en televisión. Sí. Sí. En septiembre de 2004 inició un juicio y es cuando el 5 de noviembre de 2004 la jueza Rosa Cádiz, quien llevaba el caso, le otorgó libertad plena a Carrera Almoina, argumentando que había dudas razonables al respecto. En septiembre de 2004, cuando se inició el juicio, el 5 de noviembre de 2004, la jueza Rosa Cádiz ordenó investigar la denuncia de su padre y su hermana, pues supuestamente formaban parte de una red de prostitución. Loaiza apeló la decisión, Carrera fue detenido de nuevo y se inició un nuevo juicio, pero con otro juez que condenó a Carrera Almoina a 6 años de cárcel. Profe, ya que está aquí, esto es importante. El expediente de Loaiza estuvo en manos de 76 jueces y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como consecuencia de 59 inhibiciones, mientras que las audiencias fueron diferidas en 38 oportunidades y no hubo respuesta de ningún organismo cuando hicieron las impugnaciones respectivas. Es cuando Linda Loaiza acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013. Desde ese año, el Estado venezolano denunció la Convención Americana, recordemos también, y cerrado esa opción de justicia para otras víctimas y casos posteriores. Entonces se convirtió en el primer caso de violencia de género registrado en Venezuela, conocido por un Tribunal Internacional de Derechos Humanos por inobservancia del mismo Estado. Así es, Rafa. En noviembre de 2018, la Corte Internacional de Derechos Humanos declara al Estado venezolano responsable de la violación a los derechos humanos de Linda Loaiza López y se declara la responsabilidad del Estado venezolano por actos de violencia cometidos por particulares en contra de López, al haber tolerado actos que violaron sus derechos a la integridad personal, la libertad personal, la dignidad, la autonomía y la vida privada. Profe, más allá de lo complicado que puede ser esta investigación y que recordamos a la audiencia la necesidad de que esto es un abreboca para ver la historia, ¿qué opinión te merece como abogado penalista de esto? Es triste que un caso haya llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posterior a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien sentenció y condenó al Estado venezolano, porque en Venezuela no se administra bien la justicia. Venezuela, en ese caso, una dilación indebida, véanse la cantidad de inhibiciones, y esto también tiene que ver y llamar a la reflexión de que la justicia mediática Totalmente. causa mucho daño. Así es. Generalmente estas inhibiciones porque es un caso demasiado emblemático, muy sonado, y los jueces prefieren no pasar por ese tamiz del escrutinio público, de que sean tildados de complacientes o de verdugos, porque la justicia mediática hace mucho daño. Y en los últimos tiempos lo estamos viendo. Claro. Una persona es condenada ya prácticamente cuando sale una red social, y ¿quién recoge el agua derramada? Nadie. Claro. Entonces, da mucha tristeza que tengamos que llegar a instancias internacionales para poder resolver cuestiones que simple y llanamente con buena voluntad pudieran hacer dentro de Venezuela. Y eso que en ese momento que ocurrió este caso no existía el uso masivo de internet como existe hoy en día. Como es ahora. Pero sí, Linda Loaiza se hace abogada para defenderse, y yo creo, Mari, que si ella nos está escuchando o alguien que la conozca nos está escuchando, que por favor nos respondan los mensajes directos porque queremos ¿tú también la escribiste? Claro. Yo también. Amigos, nos hacen señas, ya pasamos la primera hora del programa y debemos ir a un corte un poco más largo para poder entonces ir a identificar plantas, escuchar un poco de música en la programación, para volver ya de lleno con la segunda hora del mejor programa de variedad jurídica que existe en Venezuela. Aquí se habla Legal Radio. Danos tu caso. 9:15 y vamos con la sección Cuéntanos tu caso. Esto es para María Angélica puramente. Ay, qué bueno, por Te lo fin, voy a un leer. caso para mí. Te lo voy a leer. Buenos días. Quisiera que me dieran información y su ayuda. Por favor, mi pareja actual tiene un gran problema. Ella tiene 9 años separada de su esposo. Viven separados, pero ella quiere divorciarse y no ha podido por lo siguiente. Tienen 2 niños menores de edad y hay un apartamento que adquirieron los dos hace muchísimos años. El señor no quiere darle el divorcio por la obsesión del poder del apartamento. El señor no le da para la ayuda de las cosas de los niños. Además de eso, se la pasa envenenándole la mente psicológicamente, porque él dice que si la mamá no está con él, no está con más nadie. Ella ya fue a la LOBNA, esto es todo textual del mensaje que estamos recibiendo, y los mandaron a todos a un psicólogo, pero parece que de nada sirvió. Y el señor sigue en lo mismo y cada vez peor, en una
ocasión, estando yo en el metro en Plaza Venezuela, me agredió, intervino la policía y el señor dijo una cantidad de mentiras para defenderse. El oficial me dijo que pusiera una denuncia porque él vio cómo comenzó todo y que ese señor era peligroso. Fuimos, colocamos la denuncia, el señor dijo en la jefatura que los niños prácticamente tenían que estar en casa por cárcel porque ellos no hacen nada en la calle. Dice que la mamá no las puede sacar ni a pasear ni nada para que todos estén cerca, que no estén cerca de ellos. Así que está pidiendo la ayuda. ¿Qué debe hacer? Bueno, Rafa, aquí hay varias cosas que debe hacer ella y que debe hacer su actual pareja, porque entiendo que quien nos escribe es su nueva pareja. Exactamente. Entonces son varios puntos. Punto número 1, ninguna persona tiene que ser acosada por otra, ni vigilada por otra, ni someter a niños, ni nada de eso. Para ese primer punto, que es muy grave y muy importante, le vamos a recomendar ir para la Fiscalía en materia de niños, niñas y adolescentes, en materia de protección, la cual, si usted está en Distrito Capital, queda frente al Hotel El Limón en Parque Central, en las torres de Parque Central. Ese es como punto número 1. Punto número 2. Nada tiene que ver el divorcio con la liquidación de la comunidad conyugal, o bueno, sí tienen que ver, pero la verdad es que usted se puede divorciar y luego liquidar ese apartamento. Es importante saber quién está habitando el apartamento, si la señora vive, fue desalojada, cómo es el tema de los niños, dónde están habitando, porque el llamado de la ley es a proteger a los más débiles, a los más vulnerables, en este caso los niños. Si el esposo no se quiere divorciar, no se preocupe, señora, porque ahora existe una sentencia que se llama la 1070. Bueno, todo el mundo le dice, divórciate por la 1070. La 1070 no es más que una interpretación constitucional del artículo 185, en el cual ya no tienes que tener más de 5 años separados para poder solicitar el divorcio de común acuerdo. Puede ser, ¿por qué? Porque es más expedito de común acuerdo. Si ambos están de acuerdo, el lapso es inmediato. Simplemente con ya decir que no quieres estar a su lado es suficiente. En el caso de que esta persona no quiera hacerlo, ella va, introduce la solicitud con su abogado y luego lo notifican a él del proceso. Y si no, bueno, seguirá el proceso legal para que se dé por notificado. Así que pareciera que para este caso hay 3 soluciones probables. Una referida al tema penal de violaciones que pueden haber de derechos a los niños y a la madre con las amenazas a nivel penal. Luego tenemos la instancia para poder ir a un tribunal de ONA a los fines de llevar el divorcio, porque así su pareja no quiera divorciarse, el desamor es la causal suficiente para que esto pueda prosperar. Es decir, un divorcio por esta aplicación de sentencia es fulminante. Bueno, Rafa, y te voy a decir una cosa muy importante. Si esa persona, más allá de mandar un mensaje de texto, nos llama, podemos ayudarla con el tema. Así mismo es. Y recuerden que primero se van a ver las condiciones perfectas a los niños, que estén en las mejores condiciones. Si ese padre no pasa ningún tipo de apoyo económico a la madre, pues también el tribunal de la ONA va a poder verificar pero y obligar. aquí también quiero hacer un inciso. Y esto se lo digo a todos mis clientes y todas las personas con las que tengo contacto. Si usted considera que esa acción de la revisión para la manutención de este señor tiene asidero y que va a lograr algo, hágalo. Si no, no pierda su tiempo y también póngase a trabajar, porque a pesar de que las personas tienen obligaciones, no puede ser un desgaste para usted superior al beneficio que va a obtener. Exacto, tener como una carga adicional. Por eso es importante saber a dónde actuar y cómo acudir. Y lo más importante es saber si todavía queda con alguna duda, esta persona que nos escribió, vuélvanos a escribir para poderlo ayudar y asesorarle en lo que necesita. En este momento entonces, ¿con qué vamos? Vamos con publicidad. Legal. Entrevista legal, y es cortesía de queremos hablarle además de Lexius. Es una aplicación que funciona por la web desde móvil o escritorio, a través de la cual tiene acceso a todas las decisiones judiciales, normativas legales vigentes y permite a través de la inteligencia artificial la búsqueda sencilla, rápida y segura de lo que desees buscar. Ellos te permiten la posibilidad que durante 4 días puedas probar todas las bondades que tiene esta membresía. Y tenemos más, Mari. Lexius ahora está disponible en Colombia, con los mismos efectos que en Venezuela, pero con toda la jurisprudencia y normativa de ese país. Y lo mejor de todo es que los usuarios en Venezuela, como nosotros, tendremos la posibilidad de disfrutar del derecho comparado colombiano sin costo adicional. No te creo, Rafa. Así es. Ay, yo siempre he querido aprender derecho colombiano. Bueno, sé un poquito, unas cositas. Sé de la ley de tierras. ¿Y tú también qué sabes? De la ley de víctimas. Ah. Por eso te pedimos que los sigas a ellos y puedas saber todas las bondades que te tienen en Lexius App en Instagram. Y efectivamente, como indica Joángel, estamos ya en la entrevista legal del día.
y estamos muy felices porque nuestro profesor amado, por todas las promociones que reciben clases de él, tanto en la Universidad Santa María como en la Universidad Central de Venezuela, lo han colocado con esa distinción, y le pregunté cuando estábamos fuera del aire y me dijo que perdió la cuenta de la cantidad de padrinazgo que tiene. No, bueno, yo también creo que soy hija de Joel y no me gradué con él. Bueno, yo también lo siento igual, y listo, yo también lo siento igual. Ahora bien, bueno, Joel es reconocidísimo en las redes sociales, obviamente, lo consideramos efectivamente un influencer porque, bueno, podemos ver su dinámica día a día con la defensa de infinidad de presos políticos y no políticos de derechos humanos en el país. Es amigo de la casa y de quien dejaríamos sin duda alguna nuestra defensa en cualquier escenario posible. No solamente eso, sino que es un ciudadano de altura con altos estándares de, vamos a decir, de honestidad, lealtad, es todo lo que dice la gente por ahí, un buen venezolano. Estamos hablando de Joel García, abogado litigante en el área del derecho penal, profesor universitario en la Universidad Santa María y Universidad Central de Venezuela, vicepresidente de la organización no gubernamental Fundesi, que es para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Así que, Joel García, formalmente bienvenido a la entrevista legal de Aquí se habla Legal Radio. Muchas gracias, enormemente agradecido por esta invitación a ustedes que verdaderamente son pioneros en este tipo de programas de derecho, de hablar legal, y para mí es un orgullo que su audiencia me pueda escuchar, y gracias por los elogios inmerecidos quizás, pero verdaderamente amo el derecho y la honestidad hay que tenerla por delante. Yo espero que estén todos sus estudiantes de las dos universidades escuchando. Y si no, usted lo va a poner como tarea para la próxima semana que lo escuchen en el canal. ¿Por qué, profesor? Porque queremos preguntarle si el derecho penal que se enseña en la academia es el mismo que se ejerce en Venezuela. Oye, lamentablemente tengo que decir no. En la academia se enseña el deber ser. En la academia se forma a un profesional del derecho integralmente. Cuando digo integralmente, estamos hablando de valores, estamos hablando de principios, de ética, de moral, que va más allá del conocimiento, que es la parte académica como tal. Sin embargo, Venezuela, por la crisis que tiene, vemos mucha pérdida precisamente de la ética. Ayer conversábamos temprano las noticias que recientemente se están dando sobre actos de corrupción, donde involucran a personas ligadas con el sistema de justicia venezolano. Esto es triste, porque verdaderamente si no confiamos en la justicia, ¿en quién vamos a confiar? Y quien administra la justicia tiene que ser una persona incólume, tiene que ser una persona donde los intereses particulares tienen que estar muy lejos de lo que es la administración de justicia. Entonces, rotundamente te digo que lo que se ve en la praxis difiere mucho de la academia. Joel, ¿dónde se aprende derecho procesal en Venezuela? El derecho procesal verdaderamente se aprende en el ejercicio profesional. Sin embargo, yo trato en todo lo posible de llevar a mis alumnos a mis audiencias, que ellos vean, que ellos se corroboren que lo que yo digo en la tarima del aula, también lo pongo y lo aplico en los tribunales. Hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Conozco muchos profesionales que una cosa es lo que dicen en la tarima y otra cosa es lo que hacen en los tribunales. Pero verdaderamente la praxis se aprende en el ejercicio profesional. Yo soy de las personas donde hay que utilizar el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo implica que tú conoces con la praxis. Y para ello debemos invitar o simular los juicios, las diferentes etapas. Estoy hablando desde el punto de vista penal, que es lo que conozco, que es lo que ejerzo, porque sabemos que el derecho civil todavía sigue siendo escrito y no es mucho lo que puede hacer. Sin embargo, se puede hacer praxis de elaborar demanda, de contestar demanda, todo ello se puede hacer, pero eso depende mucho también del facilitador de la materia. Profe, quien te conoce y que pueda seguirte en las redes sociales sabe que tú tienes la garantía de llevar una defensa importante a personas que han sido presas con violaciones de derechos humanos al menos. ¿Cómo haces para mantenerte fuerte ante este ejercicio tan complicado? Mira, lo primero que tienes que tener es convicción de lo que estás haciendo. Convicciones.
y saber que lo que estás haciendo no es quizás muy te va a remunerar, te va a dar grandes ganancias, pero tu conciencia sí te va a decir que estás haciendo lo que debe ser. Exacto. Una violación a un derecho humano no debería ocurrir en un país democrático. Sabemos que la democracia es para respetar los derechos humanos. Venezuela es signataria de todos los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hace poco ocupábamos una curul en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así es. Entonces, mal podríamos nosotros, a pesar de que somos signatarios de todos esos instrumentos, formamos parte del Consejo de Derechos Humanos, violemos derechos humanos. Pero recuerden que los que defendemos derechos humanos siempre vamos a estar en la acera del frente del gobierno de turno, sea cual sea. Claro. ¿Por qué? Porque quienes violan derechos humanos Y sin duda alguna. siempre va a ser el Estado. El Estado. Entonces nosotros deben entender que siempre vamos a estar en la acera del frente, sea cual sea el gobierno. Así es. Joel, ¿cuándo decidiste hacerte defensor de derechos humanos? ¿O es un modo de vida? ¿Cómo ves tú ser defensor de derechos humanos? Fíjese bien, en el año 2014, cuando se suscitaron estas protestas en Venezuela, vi que muchos estudiantes universitarios fueron detenidos en aquel 12 de febrero del año 2014. Una convocatoria que hizo la Federación de Centros de Estudiantes, una protesta por unos estudiantes que habían sido detenidos en Táchira. Salió una gran marcha y suscitaron unos hechos que desencadenaron en la muerte de Basilda Costa, Exactamente. joven que tuve el honor de representar a su familia como acusador privado de ese caso. Okay. Y desde ese momento que defendía a muchos estudiantes de diferentes universidades, y advierto de manera gratuita, me encadené con la defensa de los derechos humanos, y hasta el día de hoy, desde el 2014 hasta el día de hoy, sigo conectado con ellos. Tú sabes que me queda la duda. ¿Alguna vez tú has sentido comprometido tu ejercicio del derecho penal? Has dicho como que, mira, esto no es lo que... Hasta aquí llegué Hasta hoy. aquí llegué ya. Yo creo que no puedo más. En honor a la verdad, sí. En Ok. honor a la verdad, hay momentos donde más de una vez me cuestioné, ¿qué hago yo aquí? Debería colgar la toga y dedicarme a otras cosas. Pero sin embargo, después hago reflexión y digo, si lo hago, estoy dejando al abandono a una serie de personas que han confiado en mí, en su defensa, y yo creo que eso sería huir, eso sería voltear para otro lado. Entonces decidí enfrentarlo y ya no tengo más esas crisis existenciales. Estoy convencido de que debo seguir en ello. Si Joel García sufre de crisis existenciales, tú y yo sufrimos, no sé, será de patologías Yo- crónicas. Joel, ¿cuántas horas al día estudias tú? Joel es un estudioso de amplias materias, varias materias. Sí, verdaderamente dedico horas, sobre todo noches y madrugadas. Ahorita estoy cursando un doctorado en Ciencias de la Educación. Creo que lamento no haberlo hecho antes, porque esto enriquece muchísimo a cualquier persona que ame la docencia, que sirvamos de instructores en las diferentes universidades. Todos deberíamos pasar por allí para poder entender en verdad a ese educando, porque a veces creemos que somos los superpoderosos. Claro. Las clases magistrales se acabaron, el conductismo se acabó, ahora hay que formar personas críticas, no acríticos, hay que construir, hay que irse por el constructivismo y no por ese conductivismo que nos ha llevado a tener unos seres no pensantes, a repetir, a memorizar lo que le hemos enseñado. No, y eso se acabó, ya es hora de que el estudiante sea un crítico. Joel, El liberalismo ¿tú crees estudiantil arriba. que una forma de transformar Venezuela es a través de la educación? Es fundamental. Yo creo que un país con unos ciudadanos bien educados tiene la sociedad que merecemos. La sociedad no es producto de otra cosa, sino del ciudadano que tiene. Para mí la educación es fundamental, es la base de todo. A veces decimos que la familia es la base fundamental de la sociedad. Yo diría que es la educación, porque una familia mal educada no va a ser base de ninguna sociedad. Entonces, Claro. primero es la educación. Así es. Vamos a ir a un corte, pero voy a dejar una pregunta al aire, porque creo que esto es importante, sobre todo porque en la actualidad legal de hoy, y lo conversábamos, profe,
las recientes detenciones de funcionarios públicos por un tema de un programa anticorrupción que están generando. Le pregunto algo, no tenemos presidente del circuito judicial penal en Venezuela. ¿Cuáles serían las características básicas para el próximo presidente del circuito? No me lo responda ahora, me lo responde al regreso, porque seguimos con mucho más de... Aquí se habla Legal Radio. Buenos días, son las 9:35 de la mañana y seguimos con más de Aquí se habla Legal Radio con Joel García. Rafa, cuéntame cuál fue la pregunta que quedó pendiente antes de irnos al corte. Habíamos preguntado que en la actualidad legal de hoy habíamos conversado sobre el operativo que se está llevando a cabo de la lucha contra la corrupción, donde hubo varias personas detenidas, entre los cuales se encuentra el presidente del Circuito Judicial Penal de Venezuela. Estando este vacío momentáneo, le pregunto a Joel, ¿cuáles deben ser las características mínimas que debe tener un presidente del circuito en Venezuela? Qué pregunta tan buena. Fíjense bien. El presidente de un circuito judicial penal está establecido sus atribuciones en el Código Orgánico Procesal Penal. Uh-huh. Por supuesto que tiene que ser un abogado. Debe ser una persona de reconocida trayectoria profesional, además de que no haya sido cuestionado por nada. Sin embargo, en Venezuela se ha desnaturalizado la función de un presidente de un circuito judicial penal. En Venezuela, un presidente del circuito da órdenes, las libertades tienen que pasar por él, las órdenes de allanamiento tienen que pasar por él, cuando esa no es función de un presidente del circuito. El presidente del circuito es como decir el presidente del condominio, que debe tratar y mantener al circuito con los insumos que requiera, con el personal que requiera, y velar que ese circuito funcione administrativamente correctamente. El presidente del circuito no es un superior jerárquico de ningún juez. El Código Orgánico Procesal Penal lo establece, pero en Venezuela se ha desnaturalizado. Ojalá volvamos a esa figura nuevamente del presidente del circuito, es el que mantiene administrativamente a un circuito, y que los jueces sean autónomos para tomar sus decisiones, que tengan autoridad y que no dependa de la venia o no de un presidente del circuito. Ojalá que hayan decidido que esta persona sea una persona honesta, transparente, idónea y que cumpla a cabalidad lo que ordena el Código Orgánico. Tú sabes que yo agregaría, profe, y me imagino que va a estar de acuerdo conmigo, porque bueno, Mari y yo no somos especialistas en el área penal, pero yo siento que también una característica debe ser alguien que conozca el circuito por dentro y por fuera, es decir, cómo es el sistema penal por dentro y por fuera. O sea, una persona especialista en otra área no te va a entender perfectamente si se cumplen o no las medidas provisionales que se dicten o las formas alternativas. O sea, es decir, tiene que ser alguien que tenga de alguna forma esa experiencia previa en el área penal, ¿no? Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. Debe conocer el área, debe conocer esa materia. Sin embargo, Venezuela tiene muchos profesionales, pero tiene pocos gerentes. Ajá, así. Tú tienes que estar formado en gerencia. Si tú no sabes que el recurso humano o el talento humano es un recurso, ¿verdad? Pero no como una cosa, sino que es humano, y una persona humana tiene una serie de características que no lo tiene un bien. Entonces, tú necesitas un gerente que sepa administrar eficientemente los recursos que tenga. Entonces, no solamente vas a ser un abogado y que conozca el área, sino que tiene que ser un gerente. Un gerente, sin duda alguna. Entonces no solamente es los títulos, sino el de experticia que va de mano de ese gerente. Necesariamente. Y en Venezuela tenemos que formar gerentes. En Venezuela nombramos ministro de una persona, nombramos director de una persona, pero lo primero que tenemos que hacer es pasarlo por el área gerencial. Aquí hay institutos de mucho prestigio, y le voy a hacer la cuña a Liesa para ver si viene para acá. Claro. Liesa forma excelentes gerentes. Bueno, una beca no nos cae mal, amigo. Una Una beca 100%. En la beca a mí no me cae mal. Aunque sea un 85% de Vale beca. la pena. Claro, claro. Profe, una pregunta. ¿Qué opinión te merece el hecho de que hay una propuesta, de que algunas personas han indicado, reducir los años de estudio de la carrera para incorporar más rápidamente a la juventud al mercado laboral y dejarle la experticia o quizás la especialidad a los posgrados y especializaciones de los estudiantes? Es una tendencia mundial de que las carreras vayan a 4 años. Eso lo hemos visto, incluso en Estados Unidos un abogado se forma en 4 años. Pero tendríamos que ver las pensas de estudio, ¿ok? Porque a veces hay materias, hay cátedras en las pensas de estudio que
no son tan importantes como otras sí. Claro. El estudiante hoy día tiene que prepararse para que se gane la vida en la sociedad. Hay que enseñarle, si bien es cierto, usted se puede dedicar a la investigación, pero Ajá. también tienes que enseñarle cómo te puedes ganar la vida. Claro. Entonces tiene que haber muchas materias prácticas. O sea, con mucha práctica para que cuando tú salgas al ejercicio, es como cuando los estudiantes se gradúan y te preguntan, ¿qué posgrado puedo hacer? Lo primero que digo, uno que te permita ganarte la vida. Ujú. Lo primero. Claro. Porque si tú quieres hacer un posgrado en filosofía, está bien, eso es hermoso, pero Eso es un hobby. Es un hobby, no te va a Claro. permitir ganarte la vida. Claro. Pero sí estoy de acuerdo que se pueden reducir, pero las pesas tienen que reestructurarse, tienen que llevarla a ese estudiante a ver materias que le permitan enfrentar la realidad Claro. de la sociedad. Joel, ¿te has visto ejerciendo algún cargo público? Mira, nunca me han gustado los cargos públicos. Sin embargo, sí he tenido como un sueño, pero quizás ahorita no sea el momento, de verme en un congreso, en una asamblea nacional, discutiendo artículo por artículo de una ley, llevándolo a consulta y ser verdaderamente representante de ese pueblo que elige, porque los diputados tienen un cargo enorme, pero grandísimo. Quizás en Venezuela hemos desvirtuado a ello. Pero, Totalmente de acuerdo. sí, sería un cargo que me gustaría formar parte de hacer los instrumentos jurídicos en Venezuela. Tú sabes, Mario, que yo le pregunté al profe fuera del aire también si él se veía en una contienda en decano o rector de una universidad. Y me dijo al principio que no. Profe, ni para el retiro pensarías tú de repente poder dedicarte ya de lleno a ser rector o decano de una facultad en una de las universidades en Venezuela. Fíjate, amando la educación, amando como amo verdaderamente una universidad, no lo descartaría. En estos momentos no, porque verdaderamente sabemos que muy mal pagados Sí. estamos en este país. Sin duda. Y Así para es. vivir de eso, imagínate, entonces tenemos que hacer una actividad extracurricular allí y no sería la idea, porque dedicarse a una universidad sería al tiempo completo Claro. porque te dedicas no solamente a los profesores, al personal administrativo, sino a los estudiantes. Claro, Y claro. necesita tiempo y los ingresos tienen que ir acorde a ello. Claro, claro, dedicarse a eso es complicado. Así es, profe. Profe, ¿actualmente consideras que puede cambiarse o mejorarse algo del sistema penal? Mira, el Código Orgánico Procesal Penal, que es la herramienta adjetiva para ejercer este derecho, se ha modificado 7 veces. O sea, lo original ya no es lo que teníamos. El problema no es de leyes, el problema es de operador de justicia. Las leyes nunca se van a adecuar, o sea, por eso que se hacen abstractas. Al supuesto perfecto. Claro, pero entonces aquí tenemos cosas que la ley da para todo. Si tenemos un problema de alto índice de secuestro, entonces hacemos una ley de secuestro. Si tenemos un incremento de hurtos de vehículos, hacemos una ley de hurto de vehículos. Señores, ese no es el problema. Claro. Los laxos procesales están allí. La Constitución no es perfecta, pero es perfectible. Tiene todas las herramientas, pero es la desnaturalización de las normas. Igualmente, a la Sala Constitucional hay que ponerle también, regularla, porque esa jurisdicción normativa hace mucho daño a veces, que regula normas o crea normas que no están en la ley, y eso genera indefensión, a veces confusión, y no hay lo que se llama una expectativa plausible de la norma que tenemos. Bueno, amigos, seguimos conversando con el doctor Joel García. Vamos a ir a un pequeño corte musical o al último corte musical antes de despedir y vamos a contestar 2 preguntas que nos hacen a través de WhatsApp y refieren, profesor, voy dejando en el aire, personas que son citadas sin indicarle muy bien a qué van a ir a hacer esa citación que le recomienda, y la diferencia entre la mujer denunciante y el hombre denunciante de temas de delitos penales. Así que, amigos, a las 9:44 hacemos el último corte y volvemos para la parte final de Aquí se habla Legal Radio. Bueno, volvemos con más de Aquí se habla Legal Radio por la señal de RQ 910 AM Center, siendo ya las 9:48 de la mañana. Ya estamos en la parte final. Profe,
Dejamos dos preguntas de la audiencia que nos hicieron por WhatsApp. Una se refiere a una persona que fue citada, indica que en condición de testigo, pero tiene mucho miedo de que puedan dejarlo detenido. ¿Qué recomendación le damos a la gente cuando recibe citaciones en los órganos de investigación? Por teléfono, un mensajito, lo que... Exacto, vaya a tal hora, tal fecha, tal comisaría, un momentico para tomar una declaración como testigo. Lo primero que debemos es reflexionar que cuando un ciudadano lo tiene temor a un organismo de seguridad, ¿dónde estamos parados? Claro. Porque no debería haber temor. Y ese temor viene fundadamente y con razón porque en Venezuela sí respeta lo que es la detención preventiva. La Constitución es muy clara en su artículo 44, numeral 1, establece que la libertad es un derecho inviolable, pero por supuesto que no es un derecho absoluto porque tiene dos excepciones. Una de ellas es que usted sea sorprendido flagrantemente cometiendo un delito o bien porque un tribunal dictó una orden de aprehensión contra usted. Entonces, un organismo policial, si bajo esos dos supuestos, usted no debería ser detenido. Las personas cuando con fundado temor dicen que le citaron, usted puede hacerse acompañar de un abogado. Los cuerpos policiales dicen que mientras tú no eres imputado, tú no tienes derecho a tener abogado. Pues les digo que el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la dignidad humana, dice que una persona citada como testigo, citada como lo que sea, puede estar acompañado de un abogado para que se le respeten precisamente sus derechos y garantías fundamentales. Okay. Eso lo desconozca un funcionario. Yo le diría a esa persona que se haga acompañar de un abogado y haga valer el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso es bueno saberlo. Y no de cualquier abogado, tiene que ser un abogado especialista en la materia. Que sepa de la materia penal. Es lo ideal, pero si no, bueno, llévese un abogado sí, por lo menos. Porque o un amigo, alguien. Mire, no, y además que si está allí, ve que tarda mucho, mira, cruce la calle y vaya hasta una fiscalía y denuncie de que una persona está ahí privada ilegítimamente de la libertad, claro, que averigua por qué lo tienen tanto tiempo allí. Exactamente, exactamente. Otra de las preguntas que nos hicieron, profe, refiere a cuando el hombre es denunciante de supuestos de violencia ocasionadas por la mujer. Es decir, hay una tendencia que dice que la ley venezolana de una vida libre de violencia contra la mujer ha sido un poco injusta. ¿Qué opinión te merece cuando la mujer va a denunciar algo de violencia de un hombre y cuando un hombre denuncia violencia de una mujer? Bueno, la diferencia radica en que la agresión física hacia una mujer constituye un delito especial establecido en esa ley y tiene una jurisdicción especial. Okay. Entonces hay tribunales para ello porque esa ley protege a la mujer y como sujeto activo tiene al hombre. Cuando un hombre va a denunciar a una mujer por agresión física, entonces ya no cabe dentro de esa ley, sino Exacto. que va al Código Penal, al delito de lesiones leves, graves, gravísimas, cuya pena es muy inferior a lo que establece el código, la ley de violencia contra la mujer. Entonces ahí hay una desigualdad, porque la violencia no hay que tolerarla, y menos aún dentro del seno de un hogar. No debería tolerarse, entonces debería ser en ese sentido igualdad. Ahora bien, por supuesto que el derecho a la igualdad siempre va dirigido a los grupos más vulnerables. Y ahí es donde yo a veces critico que si decimos que la mujer tiene tanto derecho como el hombre, ¿por qué la vas a poner en una condición de desigualdad? Quizás por la parte física del cuerpo, que tenemos más fuerza que una mujer. Algunos. Pero en algunos casos, sí, porque sí. Yo he visto otros donde es todo lo contrario. Exacto. Sin embargo, la ley ha sido aplicada demasiado inquisitiva. Es una ley que yo aplaudo que existe esa ley, porque en verdad existe el maltrato hacia la mujer. Sin embargo, es demasiado inquisitiva, es demasiado desigual, y este delito, por ejemplo, de violencia psicológica, que cualquier cosa es una violencia psicológica, entonces va a llegar un momento en que estamos totalmente desprotegidos, pero debería haber el mismo tratamiento para la mujer como para el hombre. Joel, tu pregunta no final. No puedo dejarte ir sin mi pregunta favorita siempre. ¿Cuál es tu mensaje para las personas jóvenes que nos escuchan, para esos nuevos estudiantes de Derecho y sobre todo para aquel que hoy se inicia en el mundo del derecho o quiere iniciar algo, lo que sea? Mira, veo con preocupación de que la matrícula en las universidades ha disminuido muchísimo, muchísimo. Veo con preocupación que un profesional de cualquier área de conocimiento tenga unos ingresos ínfimos. Entonces eso genera desmotivación
a ser un profesional, Claro. a pasar 5 años en una universidad para no tener aquello que llamábamos movilidad social, que tú al graduarte tenías posibilidades de cambiar tus condiciones de vida. Sin duda. Entonces, vemos cómo otras personas generan un emprendimiento, no sé, vendiendo hamburguesas y tienen mejor ingreso que ese profesional que, bueno, vemos las luchas ahorita de los académicos por eso. Sin embargo, Venezuela es un país demasiado hermoso. Como Venezuela no vas a conseguir otro país. Vale la pena estudiar, vale la pena formarse. Venezuela en algún momento llegará el momento de ser la sociedad que queremos y necesitamos a los mejores profesionales. Razones para irse de Venezuela quizás haya miles, pero siempre va a existir la única razón de quedarse en Venezuela, y eso es hacer ver y creer en la Venezuela que nacimos y que tiene que ser el mejor país del mundo. Hacemos hacer el esfuerzo, nosotros los que instruimos en una universidad nos damos a la tarea ahora no solamente de formar académicas, sino que tenemos que motivar al ciudadano para que se quede en Venezuela. Venezuela es un país único, Venezuela no existe en otro mundo. Tremendo mensaje para el próximo rector de una universidad de Venezuela. O diputado, no sabemos. No lo sabemos, pero lo cierto No, es... yo no, que yo sé que yo soy del equipo de Joel, así que donde Yo él vaya también, yo voy con él. Yo también. Y Joel, gracias por habernos acompañado durante 2 horas el día de hoy. Gracias por ser parte de nuestro gran orgullo y valor fundamental como equipo de trabajo. Eres sin duda alguna un ejemplo para todos los que estamos en el gremio ejerciendo. Nosotros estamos muy complacidos de que hayas dedicado este tiempo para nosotros y que esto quede grabado de aquí para toda la eternidad, porque si algo me pasa a mí en la vida, tú me tienes que defender. No existirá más nadie que le entregue todo mis cosas. Joel, ¿cuáles son tus redes? Para esas personas que te quieren seguir también. Ok, primero antes de decir las redes, estoy muy agradecido con esas gentiles y generosas palabras que has proferido hacia mí. Eso lo que me obliga, me compromete a seguir haciendo lo que estoy haciendo y hacerlo cada día mejor. En mis redes sociales, en Twitter, @JoelGarcía69, Joel con J, y en Instagram también igual, @JoelGarcía69. Y por ahí está en TikTok también, profe, ¿no? Sí, estoy incursioné en TikTok, pero ahí sí no me acuerdo cuál es el... Creo que es exactamente igual, creo que sí, es igual. No recuerdo. Porque pero... lo vi en estos días con un video que sacamos y Sí. Joel García Rivera, yo dije, pero vaya. Sí, estoy incursionando en esa red. Gracias, profe, por todo el día de hoy. Bueno, Gracias a amigos, usted. hemos llegado al final de un nuevo episodio de Aquí Cero Legal Radio. Gracias nuevamente al doctor Joel García por habernos acompañado en estos minutos. Y sobre todo, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde la web, en la aplicación, en el live del profesor y en YouTube. Este programa... Saludos a Chugo Torrealba, que está en vivo desde la cuenta de live del profesor. Recordemos que este programa es realizado con la colaboración de muchísimas personas y sobre todo por el gran equipo que nos acompaña de RQ 910 AM Center en la dirección general, César Javier González. en la gerencia de RQ 910, Alejandro Moreno. en la coordinación, Rosemary Llanes. como operador al aire, Yo Ángel Herrera. productor de este espacio. Aquí se habla legal. Quien les habló, María Angélica Betancourt, con certificado de locución número 59645. Y Rafael Rodríguez, certificado de locución número 59673. Ha sido un placer, nos vemos nuevamente el próximo lunes con más normas, artículos, casos insólitos, actualidad jurídica, asesoría y mucho más. No olviden que nuestra intención siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogado, porque aquí, Rafa, Se habla legal. Gracias. Feliz inicio de semana, sayonara. Bonita semana.